¿Alguna vez han pensado dónde terminan nuestros residuos? Cuando yo saco la bolsita, pues al final, ¿dónde termina? Muchos me dirán, no, pues se recicla. Otros me dirán, no, pues, o sea, biodegradándose o algo así, ¿no? Y otros me dirán, de plano, no tengo ni idea y nunca he pensado dónde terminan nuestros residuos. Adicionalmente, creo que todos hemos visto estas imágenes donde vemos a la tortuga con un popote en la nariz o vemos imágenes de la contaminación por plásticos y para todos nosotros es súper indignante, pero muchas veces no sabemos si somos parte de eso o si realmente estamos siendo parte de la solución o cómo estamos aportando a eso, como que a veces no nos queda claro cuál es nuestro papel dentro de esta contaminación. Y les voy a contar una historia aquí en México. Hace más o menos como 2 años tuve la oportunidad de visitar un pueblo mágico y después de conocer el pueblo mágico les pregunté a las personas del gobierno, oye, ¿y ustedes dónde tiran sus residuos? Y ellos me dijeron en una barranca desde hace 15 años. Y yo me quedé en shock. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tanto es el shock, Lizeth? Ustedes han levantado la bolsita donde tiran los residuos, sobre todo el orgánico, y va goteando, digamos, un líquido que a veces huele feo. Ese líquido se llama lixiviado. Y ese líquido, muchas veces, como nadie nos prohíbe poder tirar una jeringa o un pañal con hepatitis o algún cubrebocas contaminado o unas pilas, nadie te dice no puedes tirar eso. Entonces estos lixiviados pueden ser hasta tóxicos, porque no solamente están combinados, digamos, con restos de comida, eh, sino que también pueden tener otro tipo de materiales. ¿Qué era el problema? El problema es que al lado del tiradero habían unos cafetales. Y el cafetalero tenía demandado al gobierno porque estos lixiviados no dejaban que los cultivos siguieran creciendo. Estos lixiviados, imaginémoslo, en miles y miles de litros, ahora colándose por la tierra y llegando a los cafetales. Es impresionante porque esta situación no solamente está en este pueblo mágico. De los más de 2,000 lugares de disposición que tenemos en México, o más o menos como los 2,000 municipios que tenemos en México, solo 173 tienen el control de estos lixiviados. Entonces, en la mayoría de nuestro país, o más de la mitad de nuestro país, pueden estar sucediendo este tipo de cosas. Realmente es indignante. Otro dato súper cañón es que en México nosotros ya no podemos tirar, en la Ciudad de México nosotros ya no tenemos dónde tirar nuestros residuos y los tenemos que mandar a otros estados como los son Morelos y el Estado de México. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, pues vamos a decir, ¿de quién es la culpa, no? O sea, ¿de quién es la culpa de todo esto? Sí, puede ser culpa del gobierno, puede ser culpa del Estado, puede ser culpa de las empresas, pero también nosotros como consumidores. Les voy a poner, les voy a preguntar algo. ¿Qué tienen en común el presidente, Madonna, mi ex y yo? Pues que todos somos consumidores y todos generamos residuos. Yo creé Colana porque yo quiero ayudar a los consumidores a reciclar. Yo quiero ayudarlos a que dispongan correctamente sus residuos. Y bueno, pues ahora les quiero poner un ejercicio que, que necesito que cierren los ojos para que podamos vivir esta experiencia. Cierren los ojos y ahora imagínense llegando a un supermercado. Agarran ustedes su carrito vacío y van por los pasillos comprando algunas cosas que les faltan en su casa. Ya que compraron ciertas cosas, van a la caja y empiezan a pasar los productos. Tit, tit, tit. Esto es como suena la caja cada vez que pasa un código de barras. Ustedes pagan, agarran su carrito y, digamos, salen del supermercado y ahora quiero que abran los ojos. ¿Qué ven en su carrito? En su carrito van a decir, yo veo productos, pero lo que yo veo son empaques. Cada vez que un producto pasa por un código de barras, significa que trae un empaque. Entonces también seamos conscientes de eso, seamos conscientes que también nuestro consumo afecta y al final, ¿dónde van a terminar estos residuos? La verdad es que como consumidores no lo tenemos fácil, o sea, no nos dicen,
súper bien, aquí ya me dieron las instrucciones de cómo yo puedo reciclar este empaque es de este plástico versus este que este es de otro, etcétera, etcétera. No lo tenemos fáciles, pero y la cosa es que no sabemos por dónde empezar. Y también cuál es la mejor decisión, pues o sea, pues para hacer algo, para ser parte de la solución, etcétera. Lo que sí es que podemos tener 3 acciones que seguramente van a cambiar la situación. La primera es revisa tu consumo. Si no conoces tu consumo, ¿cómo vas a poder cambiar? Y yo los invito a revisar empaques, a revisar etiquetas, a revisar ingredientes y a tomar decisiones mucho más informadas e inteligentes. Desde ahí vamos a empezar. La segunda es levanta la voz. Eso es como levanto la voz. Las redes sociales, o sea, a mí hasta yo lo uso para mandar memes y para mandar fotos, pero también usémosla para comunicarnos con nuestras marcas. Seguramente hay un producto que te gusta muchísimo y dices, es que yo no lo voy a dejar de consumir. Pero para esto son las redes sociales. Contacta a la marca porque seguramente tiene una página web o seguramente tiene una página de Facebook o Instagram. Contáctalos y diles, hola, yo soy fan de su producto, pero la verdad es que no sé dónde reciclar su empaque, no sé dónde... pregúntales todo lo que necesites. Diles, realmente soy un consumidor fiel, pero me interesa esto. Necesitamos que las empresas sepan que los consumidores tienen este interés. Lamentablemente en Ecolana nos hemos encontrado con empresas que nos dicen, yo para qué hago un programa de reciclaje si para mis consumidores ni siquiera es relevante que el producto sea reciclable. Y realmente eso nos deja en shock. Así que como nuestra responsabilidad como consumidores, levantemos la voz y hagámosle saber a las marcas que nos importa. Y como 3, recuerda que tu dinero es acción. Inviértelo en empresas que buscan ser parte de la solución. Así de fácil. Y conozcamos y ejerzamos este poder que tenemos como consumidores para crear el futuro en el que queremos vivir. Gracias.